Hola gente de YouTube, soy su amigo, el señor Raserker, y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. El vídeo de hoy se tratará del SCP-1499, bueno, con esto dicho, comencemos con el vídeo. Tem. SCP-1499. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. El SCP-1499 debe guardarse en un cofre cerrado con llave y protegido por 2 agentes en todo momento. Las pruebas que involucran SCP-1499 deben ser descontinuadas indefinidamente. Los sujetos de prueba deben usar un pequeño radio bidireccional dúplex debajo de SCP-1499 para mantener contacto con los investigadores. Las pruebas ya no deben ser realizadas por el personal de la clase D debido al riesgo de perder SCP-1499. En caso de que los sujetos de prueba entren en algún tipo de peligro, deben quitarse SCP-1499 inmediatamente. Descripción. SCP-1499 es una máscara de gas soviética GP-5. Una prueba de sellado realizada sobre el objeto sugiere que este conserva su funcionalidad original. Los efectos anómalos de SCP-1499 se activan cuando un ser humano coloca SCP-1499 en su cabeza. Aproximadamente un segundo después de que SCP-1499 esté completamente asegurado en la cabeza del sujeto, este desaparece de la vista y ya no es detectable. El sujeto no reporta ninguna sensación de movimiento en ese momento. Las pruebas han revelado que las radios de 2 vías siguen siendo capaces de recibir y transmitir a pesar de que el sujeto es indetectable. Al usar SCP-1499, los sujetos de prueba reportan un entorno completamente diferente al que tenían antes de usar SCP-1499. Los sujetos han reportado que parece estéril e inhóspito, con altas torres negras ocupando el área. Los sujetos también han avistado entidades en el paisaje. Estas entidades, designadas SCP-1499-1, han sido descritas como humanoides altos y desnudos de piel oscura con una capa gruesa de una sustancia viscosa desconocida. Los ejemplares SCP-1499-1 también tienen grandes cantidades de ojos y bocas cubriendo su cuerpo. Al retirar SCP-1499 de su cabeza, los sujetos vuelven a aparecer en el mismo lugar donde estaban cuando se lo pusieron. Para obtener más información, consulte el registro de pruebas 1499. SCP-1499 durante la recuperación inicial. En el registro de pruebas número 1 de SCP-1499 se envió a un sujeto de pruebas de clase D, número 67393. Reporte de eventos. El sujeto apareció en una construcción hecha de una sustancia negra desconocida. Después de examinar la habitación durante aproximadamente 15 segundos, el sujeto supuestamente escuchó sonidos de movimiento y retiró SCP-1499 en estado de pánico, reapareciendo en la cámara de pruebas. Nota. Primera prueba con SCP-1499 para determinar sus efectos. Debido al riesgo de perder SCP-1499, se deben utilizar agentes entrenados en lugar de los sujetos de la clase D. Registro de pruebas número 2 de SCP-1499. En esta segunda ocasión se envió a un agente, C, de rango desconocido. El agente apareció en la misma habitación descrita por D, 67393. Pasó aproximadamente 2 minutos explorando la habitación, que el agente C reportó contenía múltiples cubos negros huecos. El agente fue capaz de descender por el edificio sin sufrir interferencias. Al llegar al segundo piso, el agente escuchó sonidos en el piso de abajo. El agente se escondió detrás de uno de los cubos negros y observó 2 ejemplares SCP-1499-1. El agente se retiró SCP-1499. Nota. Primer avistamiento del SCP-1499-1. El agente C informa que no fue detectado por los 2 ejemplares SCP-1499-1. Registro de pruebas número 3 de SCP-1499. El agente U fue seleccionado debido a su entrenamiento en sigilo. El agente apareció en la misma habitación donde estaba el agente C, cuando se retiró SCP-1499. Se oyeron sonidos de movimiento en los pisos superiores, lo que hizo que el agente se dirigiera hacia abajo y saliera del edificio. El agente supuestamente vio muchos ejemplares SCP-1499-1, vagando fuera del edificio.
Cada individuo parecía tener mutaciones únicas, y de vez en cuando emitían sonidos bajos y estridentes. El agente logró pasar con éxito varias de las estructuras mientras evitaba ser detectado. El agente siguió 4 ejemplares SCP-1499-1 para observación. El grupo encontró un quinto ejemplar SCP-1499-1, y uno de ellos se adelantó. El agente observó cómo las dos entidades se atacaban violentamente, cubriendo el terreno cercano y observando entidades con fluidos desconocidos y vísceras gruesas. El agente se retira SCP-1499. Nota. La estructura en la que apareció D-67393, parece ser solo una de muchas. Debido a la naturaleza violenta de SCP-1499-1, una mayor exploración requerirá que los agentes estén armados para defenderse. Registro de pruebas número 4 de SCP-1499. Bitácora de exploración. La prueba comienza en junio 3, de año desconocido. En esta cuarta ocasión se envió al agente K, equipado con un auricular de radio bidireccional y un arma corta estándar de la Fundación con munición adicional. La misión del agente es el reconocimiento. El agente se coloca SCP-1499 en la cabeza y desaparece de la vista. Conversación entre el agente K y el Dr. N. Agente K. Doctor, ¿puede oírme? Dr. N. Sí, agente. ¿Qué ves? Agente K. Estoy entre dos de las estructuras. Parecen agujas. Parece estar hecho de una roca negra dura. El suelo es el mismo. Dr. N. ¿Ha contactado con algún ejemplar SCP-1499-1? Agente K. Aún no. Es difícil saberlo. La iluminación aquí es extraña, tengo problemas para poder ver bien. Veré lo que puedo hacer. El agente se mueve silenciosamente durante aproximadamente 5 minutos. Agente K. Maldita sea. Hay un gran grupo de ellos adelante. Se están moviendo todos juntos a un edificio enorme. Dr. N. ¿Puede describir la estructura, agente? Agente K. Sí, es grande. Muy grande. No hay muchas estructuras alrededor. Es bastante elaborada. Veo una gran cantidad de torres y picos. Parece que tiene sangre. Dr. N. Agente, ¿puede echar un vistazo más de cerca? Agente K. Hay una especie de puente. Voy hacia allá. El agente se mueve silenciosamente durante aproximadamente 3 minutos y 30 segundos. Agente K. Estoy al lado de la estructura. Parece que hay una especie de puerta aquí. Más pequeña que la grande del frente. Estoy pasando por ella ahora. Se escuchan sonidos viscerales durante unos segundos. Dr. N. ¿Qué fue eso, agente? Agente K. No estoy seguro. Vienen de más adentro. Estoy echando un vistazo. Se escuchan chasquidos y chillidos provenientes de múltiples fuentes. Dr. N. Agente. Agente, ¿qué ve? Agente K. Jesús, hay muchos de ellos ahí dentro. Están todos en un grupo gigante. Sus bocas están todas abiertas, incluso las de sus cuerpos. Creo que ese sonido viene de ellos. ¿Puede oír eso? Dr. N. El sonido está llegando, agente. Trata de conseguir una mejor vista. Agente K. Todos están mirando en la misma dirección. Déjame ver si puedo echarle un vistazo. Los chillidos continúan durante 20 segundos. Agente K. Todos están frente a uno de ellos parados en una plataforma. Hay una gran cantidad de cuerpos a su alrededor. Han dejado de vocalizar y están todos mirando al que está al frente. Los intensos sonidos viscerales regresan. Agente K. Parece que el de enfrente es, espera, no puedo ver. Está cortando su propio torso. Hay una especie de criaturas parecidas a gusanos derramándose de él. Dr. N. Agente, ¿qué está pasando? No puedo oír. Agente K. Espera, por encima de su cabeza. Hay algo en su torso que está creando una especie de luz. Hay un rayo que se eleva desde él hacia el aire sobre su cabeza. Dr. N. ¿Qué está pasando? Agente, siga hablando. Agente K. Creo que está abriendo algún tipo de portal. Y está invocando algo. La entidad está invocando algo. Parece una versión masiva de uno de los gusanos que salió del pecho de la entidad. Creo que el objeto brillante en el torso de esa entidad mantiene el portal abierto. No puedo dejar pasar esa cosa. Tengo que detenerlo. Dr. N. Agente. El agente empieza a correr y disparar. Los chillidos regresan más fuertes que antes. Sonidos de objetos de piedra y cuerpos cayendo. Los sonidos viscerales llenan el aire. Agente K.
¿Casi lo ten? Los sonidos viscerales están más cerca del agente ahora. Agente K. Lo tengo ahora, el resto de la frase del agente es inaudible, ya que se retiró SCP-1499. El agente aparece en la cámara de pruebas, cubierto de sangre y sosteniendo un corazón humano. Agente K. Todo está bien, ten. El agente mira el corazón en su mano y grita, dejándolo caer. Fin del registro. Nexo 1499, El domingo 3 de junio, un hombre vestido con un traje y una máscara de gas atacó la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, Rusia durante los servicios matutinos. El hombre supuestamente disparó a 10 personas, incluyendo un miembro del coro y un sacerdote. 6 feligreses fueron asesinados y otros 3, incluyendo el miembro del coro, están en condiciones críticas. El sospechoso atacó el frente de la catedral y supuestamente sacó un cuchillo y le quitó el corazón al sacerdote. El sospechoso entonces pareció desaparecer completamente ante múltiples testigos. La policía de Moscú no ha podido encontrar rastro del atacante. Nuestros operativos, que trabajan encubiertos en los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas rusas, trabajan actualmente para calmar la situación. Oficialmente, el atacante era un Nikolai Orlov, residente de Moscú, que actuaba solo. Orlov desapareció hace unos años, dando a nuestros agentes más tiempo para mantener la situación bajo control. El agente K está siendo detenido para interrogarlo sobre la situación. Mantiene su afirmación de que todo ocurrió tal como lo reportó. Nuestras grabaciones de la exploración 1499, corroboran su historia. Cuando se le preguntó sobre el razonamiento detrás de sus acciones, el agente K declaró que él creía que lo que vio que estaba siendo invocado debía ser detenido. El agente está actualmente programado para evaluación psiquiátrica. No podemos arriesgarnos a otro incidente. Todas las pruebas relacionadas con SCP-1499 se suspenden hasta nuevo aviso. Toda la información relativa a la exploración 1499 debe restringirse al personal con autorización de nivel 5 hasta que la situación haya sido controlada. Detengan a los agentes UIC, así como al D-67393 para interrogarlos. En este momento se desconoce si los efectos alucinatorios de SCP-1499 tienen efectos permanentes. No quiero correr el riesgo de que uno de nuestros propios agentes vea a todos nuestros investigadores como monstruosidades y salga disparando dentro de una de nuestras instalaciones. O5. Bueno, gente de YouTube, hasta acá llegó el vídeo de hoy. No se olviden de dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita. Soy su amigo, el señor Raserker, y nos vemos en un nuevo vídeo.